Gracias, hermano Isaí Díaz, por su presentación, a nuestro hermano Jacob por su oración. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tengan la bondad de ocupar su lugar. Igualmente nuestros hermanos que sábado con sábado en la recepción de este santo día también nos acompañan en las transmisiones que se tiene a bien realizar por medio de Churubusco, lo que es IDI TV. Bien, amados hermanos, como ustedes saben, en estos cultos de recepción, un servidor ahora se va a abocar un poco a dar temas de concilio, acuerdos conciliares. Y es que miren, hermanos, muchas de las nuevas generaciones de obreros, digamos de los 80s, 90s para acá, muchos de ellos pues están familiarizados o ya están habituados a muchas de las formas y podemos decirlo así, ritos, porque al fin de cuentas es eso, que tiene la Iglesia de Dios respecto al desarrollo del culto. Y a veces, pues se pueden asombrar si les decimos que antes, por muchos años, a la Iglesia de Dios, cuando terminaban los cultos, no se despedía con la bendición que hoy tenemos, la de Números 6, 24 al 27, al 26. Cuando terminaban los cultos, y a mí sí me tocó vivirlo, todavía como niño y adolescente, siempre que terminaba un culto, ya sea en la mañana o en la tarde o en la recepción, se decía que íbamos a recibir la bendición apostólica. Y para esto se daba lectura a la segunda carta a los Corintios. Dice así, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, y dice así desde el versículo 11 hasta el 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, 11 al 13. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz. Y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. ¿Alguno de ustedes escuchó esta forma de despedir a la iglesia? El hermano Salvador sí, porque es de la misma camada que un servidor. O como dicen los muchachitos, de la misma rodada, y un poquito más grande. Sí, a mí se me tocó oír esto en los años 70. Y resulta, hermanos, que vamos a recordar algunos acuerdos de concilio. Y el primero que tenemos, dice así, en el concilio celebrado en el año de 1976, del 21 al 30 de noviembre. Se acordó lo siguiente, punto número 44. Estamos hablando de 1976. Y dice que los ministros, diáconos y ayudas podrán despedir con la bendición apostólica de segunda carta a los Corintios 13, 11 al 13. Entonces, todavía en 1976 se seguía predicando y se seguía enseñando que a la iglesia se le iba a despedir con la bendición apostólica. ¿Por qué? Porque es del apóstol Pablo. Y entonces se acordó que el ministro, el diácono y ayuda podía despedir a la iglesia por medio de
esta bendición apostólica. Así siguió el tiempo hasta que llegamos, hermanos, al concilio de 1979, del 18 al 25. 3 años pasaron para que por fin los hermanos llegaran a un acuerdo. Y dice así desde el acuerdo número 49. Y esto, hermanos, hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Que se debe decir la bendición al final de cada culto. Y aquí, hermanos, estamos hablando de cualquier culto. Tenemos cultos fúnebres, cuando acompañamos a los familiares de aquel que ha fallecido. ¿Y cómo terminamos el culto? Con la bendición. Tenemos los cultos de los bautismos. Hay cultos de bautismo. ¿Cómo se termina el culto? Con la bendición. Tenemos los cultos de la recepción del sábado, el sábado en la mañana y el sábado en la tarde. ¿Y cómo terminamos el culto? Con la bendición. Entonces, desde 1979 ya es un acuerdo conciliar que al finalizar cada culto, sea el culto que sea, incluso puede haber presentación entre semana, presentación de niños. Al terminar el culto, ¿qué hacemos? Damos la bendición. Cuando hay cultos juveniles, cuando hay cultos de avivamiento, cuando tenemos cultos de exaltación de obreros, al finalizar el culto, la bendición. Y eso, hermanos, ya no tiene discusión. Pero luego dice, punto número 50, que esta bendición la puede dar el ministro, el diácono y el ayuda. Punto número 51, que la bendición que se debe decir en cada culto es la de número 6, 24 al 26. Que ya no se, punto 52, que ya no se debe despedir a la iglesia con la bendición de segunda carta a los Corintios 13, 11 al 13. Y ahorita vamos a demostrar que eso más que bendición es un saludo. Número 53, que acerca de si se debe levantar una o las dos manos al decir la bendición de número 6, 24 al 26, se deberá considerar hasta el próximo concilio. Había un hermano entre nosotros que ya falleció, el ministro Andrés Cabañas. Y Andrés Cabañas, cuando daba la bendición, él levantaba las dos manos. Y así daba la bendición con las dos manos arriba. Y nos quedábamos, bueno, ¿y eso? La Biblia sí dice que, por ejemplo, Salomón, cuando bendice al pueblo, levantó las manos. Pero esa bendición que da Salomón es una bendición de él. No es la de, propiamente, la que está en Números. ¿Sí? Entonces, pues algunos hermanos dicen, pues es que el apóstol Pablo dijo en los Corintios, que diga Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice el apóstol Pablo: quiero pues que todos los hombres, en todo momento y en todo lugar, oren, levantando manos limpias a Dios sin ira y sin contienda. Entonces ahí está, se levantan las dos manos. Bueno, pero ahí Timoteo claramente dice, quiero que oren, no que den bendiciones. Entonces se llegó a la conclusión, hasta el día de hoy, como lo seguimos haciendo, lo vamos a ver adelante. Entonces, llegamos al concilio de 1990. Y dice así el punto número 1. Este es un concilio de ministros. Se determinó por mayoría que al leer la bendición al final de un culto, entre paréntesis servicio, o sea, siempre decimos cualquier servicio, se deberá levantar el brazo derecho, extendiéndolo en posición inclinada con la palma de la mano hacia la congregación. Únicamente se leerán los versículos 24, 25 y 26. No deben leerse los versículos 22 o 23 para que no se confunda dónde empieza la bendición. Y puede haber una introducción verbal antes de leer números 6,
24 al 26. Lo que pasa es que dice así el libro de Números. Vamos a ver. Dice el libro de Números capítulo 6. Muchos hermanos tenían la costumbre de leer desde el versículo 22 y 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Y ya viene la bendición. Pero digo, ¿y entonces a qué hora se empieza? ¿O esto también es parte de...? No, esa fue la orden que Dios le da a Aarón y a sus hijos. Igual que en Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de siervos. Eso ya no lo decimos. Empezamos directamente con el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, entonces, en este acuerdo de concilio de ministros, en 1990, ahí ya se determina que los hermanos van a levantar la mano derecha, la van a extender hacia la congregación. Algunos hermanos se enojaban porque decía que parecía el saludo de Hitler. Pero el saludo de Hitler, aparte, es así. Y no estamos bendiciendo al pueblo así, sino es extendiendo el brazo. Vean, es diferente, y tenemos la mano arqueada, no la tenemos así. Entonces, digo, hermano, no sea tan drástico. Pero había hermanos que se decían: es que eso parece que estamos recordando a Hitler, ¿no? Vean cómo la posición, cómo saludaban los alemanes al Führer y cómo estamos dando la bendición a la iglesia, ¿sí? Bien, luego llegamos a otro concilio celebrado en 1993. En este concilio lo que se discutía o se llegó a analizar es de qué manera debía recibir la bendición la iglesia. Y entonces el que era ministro de Guatemala, que todavía pertenece a la iglesia en esa época, Fabio Gómez nos decía que para él la mejor forma de recibir la bendición era estando la iglesia de rodillas, porque de esa manera había mayor reverencia. Pero realmente la reverencia no se demuestra o se manifiesta por la postura o la posición en la que yo esté recibiendo la bendición. Y lo vamos a ver adelante. Entonces, hasta ese concilio, en 1993, se dijo: la iglesia va a recibir la bendición. Dice que la bendición que se administre en la iglesia, como hasta el día de hoy, sin modificación, estando la iglesia de pie, mientras el obrero lee Números 6, 24 al 26. Y lo último, que no está en un acuerdo de concilio, pero sí está en un acuerdo a nivel ministerial, es que decimos, por jerarquías, ¿quién debe leer la bendición? El ministro. Si no hay ministro, ¿a quién le toca? Al diácono. Y si no hay diácono, a la ayuda. Y si se da el caso que tampoco hay ayuda, más que obrero laico, ¿qué se hace ahí? Toda la grey va a leer la bendición, y toda la grey, en dado caso, también va a leer la ley. Y eso ya es una orden a nivel ministerial para disciplina. Ahora, si está un ministro y él decide y él concede que el diácono lea la ley, lo puede hacer. Con la bendición sí es más complicado, pues está el ministro tiene que hacerlo. Pero en el caso del lector de la ley, también si el ministro dice: hermano, pues quiero que usted como diácono le concedo ahora este honor de dar lectura a la ley, hágalo. Pero por jerarquía y por orden y disciplina, así como tenemos la ley y por acuerdos de concilio, claramente dice: los únicos que pueden dar lectura a la ley, a la bendición, es el ayuda, el diácono y el ministro. Nada más ellos tres. No, nadie más puede dar lectura. Entonces, si no hubiera alguna de esas tres jerarquías en un servicio, en ese caso lo tendría que leer toda la congregación. Bien,
Sin embargo, hermanos, a pesar de que ya estamos familiarizados y a pesar de que ya para la iglesia ya es algo común, ya es de cada sábado, pues despedirnos con la bendición, resulta que todavía había hermanos y cuando fue una división, y sí tenemos que decir ahí, lamentablemente, ¿en qué año? En 1983, pues se divide el que fuera hermano de la iglesia, Pedro Granados. Y con él fueron varios hermanos yo estaba en la Aurora, todavía. En el 81 ya había dejado yo la Aurora, pero tenía contacto con muchos hermanos de la Aurora. Por teléfono, a veces nos veíamos. No como ahora, que ahora es todos por WhatsApp y demás. Y lo que más me llamó la atención fue que uno de ellos se me acercó y me dijo, oye, mira, te voy a demostrar que están ustedes mal al despedir a la iglesia con la bendición de números. Pues si tus acuerdos vienen desde años atrás, ahora ¿de dónde sacaste tú esas ideas? Y me citó textos de la Biblia y me demostró por medio de ciertas, como decimos nosotros, por medio de silogismos y por medio de deducciones, él quiso decir que realmente estábamos mal al despedir a la iglesia con la bendición de números y que realmente se tenía que ocupar la de Corintios. Y su primer argumento era, a ver, ¿bajo qué sacerdocio estamos nosotros? ¿Bajo el de Aarón o el debajo de Melquisedec? A ver, hermanos, yo les pregunto a ustedes también, ¿cuál es el sacerdocio que actualmente tenemos como iglesia de Dios? ¿El de Aarón o el de Melquisedec? Y pues la respuesta es el de Melquisedec. Nosotros no estamos bajo el sacerdocio arónico. Entonces, ¿por qué queremos despedir a la iglesia con la bendición de números? Porque la bendición de números categóricamente dice, habla a quién, a Aarón y a sus hijos. Así bendeciréis a los hijos de Israel. Y dice la Escritura en la carta a los Hebreos. Ahora sí los voy a poner a pensar un poquito de lo que manejaban nuestros hermanos que decían que era necesario ya no utilizar números sino corintios. Y dice así, capítulo 7 de la carta a los Hebreos, 11 y 12. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también ¿qué? Mudanza de la ley. Entonces, hermanos, si el sacerdocio arónico fue mudado, fue cambiado, porque así lo dice Hebreos, y tiene que haber un cambio, entonces ¿por qué quieren ustedes seguir bajo el sacerdocio arónico utilizando la bendición de números cuando estamos ahora en un nuevo sacerdocio, que es el de Melquisedec? Y además, ¿qué pasó con los sacerdotes según el orden de Aarón? Dice el libro del profeta Malaquías. Cuando el hermano me decía todo esto, yo lo estaba escuchando y dije, a ver, me encanta para ver qué es lo que piensan. Dice Malaquías capítulo 2. Y dice así el versículo 2. Si no oyereis y si no acordareis dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. ¿A quién le está diciendo esto? Dice el versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento. Y dice, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no lo ponéis en vuestro corazón. ¿Qué pasó con la bendición arónica? En lugar de ser una bendición, ¿en qué se tornó?
en una maldición. Ahora, ¿qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Vosotros sois mis amigos. Y nosotros, hermanos, al hacer la voluntad de Dios por medio de Jesucristo, también somos, ¿qué? Sus amigos. Pero resulta que si nos quieren despedir con esa bendición de números, que además es dicha en voz alta, porque no la dicen en voz bajita, dice Proverbios 27. Vamos a ver, Proverbios capítulo 27, versículo 14. El que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará. Así que, hermanos, lo que nosotros queremos recibir como bendición se está tornando en una maldición. Y por último, ¿quién soy yo para decidir o decirle a Dios que Él te tiene que bendecir? Porque al yo decir Jehová te bendiga, o sea, yo le estoy casi ordenando a Dios, Jehová te bendiga, Él te tiene que bendecir y te tiene que guardar. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Yo cuando oí todo eso dije, ay, estos hermanos, pero si ya se estudió esto desde 1976, 79, ya estamos en el 84 y me sales con esto. Pero resulta que es lo que enseñaban entonces, los que se habían separado, para decir que nosotros, y luego hasta despectivamente decían, ustedes los de Montiel están mal. Me recordaba mucho a lo que decía Pablo, a los de Corintios, ustedes son de Cefas, otros de Pablo, otros de Apolos, otros de Cristo, ¿de quién son? Así igual, se tenían esas ideas. Los de Granado, los de Montiel, los García, los de Alberto y García, y así se enseñaba. Pero realmente, hermanos, lo que tenemos que entender es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos ahora a analizar cada una de estas formas de pensar o de enseñar de la gente. Sobre todo de los que se rebelaron y decían, y siguen enseñando, que se debe usar Corintios, segunda carta de los Corintios y no números. Bien, entonces ya llegamos a la conclusión de que se debe determinar al finalizar cualquier culto o al finalizar un servicio, se debe terminar con una bendición. ¿Por qué debemos terminar con una bendición? ¿Y por qué es esa costumbre en las iglesias de Dios, en México, de la República Mexicana y allá de las fronteras, donde está la iglesia, despedirnos con esa bendición? Tenemos el caso del rey Salomón. Dice el primer libro de los Reyes. En el primer libro de los Reyes, y si bien es cierto, aquí, hermanos, hubo una situación muy especial, porque lo hemos enseñado, que en esa vez, cuando Salomón edifica el templo, que fue el día séptimo, el mes séptimo, dice que hubo fiesta por 7 días por la dedicación y luego otros 7 días por lo que fue la fiesta de cabañas. ¿Y qué sucede cuando terminó todo eso? Pues ya terminamos y vámonos, aquí ya no hay que hacer. Salomón hace esto. Dice el versículo 54, primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 54 y 55. Y fue que como acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, levantóse de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta. Dice que bendice entonces Salomón al pueblo de Israel, y dice el versículo 66,
Y el octavo día despidió al pueblo. Ahora, ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus estancias alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Esto es una bendición que da Salomón, que nada tiene que ver con la bendición que Dios le dio la orden a Aarón. Allá en la carta a los Romanos, cuando Pablo dice, ¿qué tiene más el judío o qué aprovecha? Y primeramente dice en el capítulo 3, lo primero, que la palabra de Dios les ha sido confiada a ellos. Y ya en el capítulo 9 de los Romanos, ahora dice, porque de ellos es el culto. ¿Cómo harían el culto? ¿Cómo sería el culto que hacían los hijos de Israel para Dios en la época de Aarón? Y que después, ya en la época de Pablo, dice que Pablo ¿a dónde discutía? En las sinagogas. Jesús iba a las sinagogas. Y seguramente ahí también, cuando terminaban de estudiar y terminaban de analizar la Escritura, tenían que despedirse. Pero ¿cómo terminarían? Obviamente las sinagogas eran diferentes al templo. En el templo ahí se iban, hacían las fiestas, hacían todos los servicios de las fiestas, pero además ahí estaban los sacerdotes. Y si bien es cierto que Dios en un principio le dio la orden a los sacerdotes, a mí lo que me llamó la atención fue, porque sí les pregunté, oye, y cuando ustedes presentan a los niños, porque sí presentan a los niños, ¿qué es lo que hacen? Igual que nosotros. El ministro, después de que toma al niño y hace la oración para presentarlo ante el Señor, se lo regresa a la mamá, y el ministro pone su mano derecha en la cabeza del niño o de la niña y dice el nombre del niño o de la niña y lee número 6, 24 al 26. Le está dando la bendición, no la bendición de él, sino la bendición que Dios ordenó para bendecir a los hijos de Israel. Ahora nosotros también decimos que somos hijos de Israel y pertenecemos a Israel, pero no al Israel material o el Israel que está en el Medio Oriente, sino al Israel de Dios. Y por lo tanto, dice el libro de Proverbios, muchos niños, ahora yo me he dado cuenta que muchos niños también tienen esta costumbre en algunas localidades. Antes de que el hermano obrero, ya sea el ministro, o el diácono o el ayuda, vaya a dar lectura a la bendición de nuestro Dios, los niños pasan al frente y dan un texto que muchos lo conocemos, está en el libro de Proverbios. Vamos a ver, libro de los Proverbios, y nos dice así el capítulo 10, dice así el versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es que es la bendición de Dios. Malaquías capítulo 2, ¿a quién le está hablando Dios? A los sacerdotes. Y claramente a ellos les dice sus bendiciones. No dice Dios mis bendiciones o mi bendición. No. Está hablando de las bendiciones que los sacerdotes de alguna manera daban al pueblo de Israel como propias, pero al estar ellos tan mal, ¿cómo vivían los sacerdotes en la época de Malaquías? ¿Qué hacían los sacerdotes en la época de este profeta? Recibían a la oveja enferma, ciega, coja, despreciaban la mesa del Señor, hacían cosas incorrectas, juzgaban por cohecho. El que les diera dinero, a él tenía la razón. Y por eso Dios le dice a los sacerdotes, pues sus bendiciones de ustedes, las de ustedes, se tornarán en maldición. Pero aquí Proverbios claramente dice, la bendición de Jehová, ¿qué? Es la que enriquece, la bendición de Dios. ¿Y cuál es la bendición de Dios? La que está allá en Números. Esa sí es de Dios. Ahora, que yo no puedo decir Jehová te bendiga.
Dice el libro de Ruth. Nos vamos a adelantar un poquito a la lección, porque la lección de Ruth nos toca hasta el próximo sábado. Hoy nos toca en la parte clara de este día sábado estudiar a Noemí, la suegra de Ruth. Y el próximo sábado, Dios mediante, nos tocará Ruth. Pero dice así el libro de Ruth. Capítulo 2. Si esta expresión Jehová te bendiga es incorrecta, dice aquí el capítulo 2 del libro de Ruth. Dice desde el versículo 2: y Ruth la moabita dijo a Noemí: ruégote que me dejes ir al campo y coger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció por ventura que la suerte del campo era de Booz, el cual era de la parentela de Elimelech. He aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. ¿Y ellos qué le respondieron? Jehová te bendiga. Esto es un deseo, no una orden. ¿Qué le decimos a nuestros familiares cuando salen a la calle? Que Dios te bendiga, ¿no? No le decimos que Jehová te bendiga. Vamos a ver un acuerdo de concilio después sobre el tema de Jehová, porque es interesante todo lo que hay respecto al nombre de Jehová. Pero decimos que Dios te bendiga. No decimos que Jehová te bendiga, porque para nosotros es más común decir que Dios te bendiga. Pero si un hermano quiere decirle a su hijo: el Shaddai sea contigo y te bendiga, por querer ser muy judío, muy hebraico, Adonai, Hashem, ¿sí? Hashem sea contigo y te bendiga, pues está bien, hermano, si lo quiere decir, dígalo. Pero si usted quiere decir alguna vez Jehová te bendiga, también lo puede decir. Que el Señor sea contigo. Generalmente decimos que Dios te bendiga, hijo, que Dios te bendiga. Y es un deseo, es una forma de expresión de pedirle a nuestro familiar que Dios esté con él y que lo que vaya a realizar, pues prospere. No estoy dando una orden diciendo: es que Dios te tiene que bendecir porque lo estoy diciendo yo. No, es un deseo. Pero aquí claramente en Números, Dios sí le dio la orden al sacerdocio arónico de decirle: así vas a bendecir a los hijos de Israel. Ahora, cuando se habla de mudado el sacerdocio, necesario es que se haga mudanza de la ley, según lo que dice el apóstol Pablo en los Hebreos. Y si seguimos leyendo Hebreos capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, nos vamos a dar cuenta de que de lo que viene refiriendo es a todo ese ritual de sacrificios, de ofrendas, de expiaciones por el pecado. Y que Pablo dice: pues si quedaran limpios de esa conciencia de pecado, pues no tendrían por qué volver a ofrecer el sacrificio, porque quedaron ya limpios, pero tienen que volver a venir a hacerlo. Entonces, en el sacerdocio de Melquisedec, el sumo pontífice, como lo dice la Escritura, es Cristo. Y Él se ofreció una vez a sí mismo. Entonces ya no tenemos necesidad de estar haciendo, como el sacerdocio arónico, sacrificios siempre, porque es el sacrificio una sola vez. Pero ¿qué es lo que se mudó del sacerdocio? Esa parte. No se quitaron los diezmos, ni las primicias, ni la ofrenda, ni se quitó la ley de la alimentación, ni se quitó muchas cosas que seguimos guardando: el sábado, las fiestas, la ley de la purificación. Eso no se quitó. Lo que se vino a cambiar y a mudar es todo lo que dependía del sacerdocio arónico. Por ejemplo, algo que Dios exigía de los sacerdotes es que fueran perfectos físicamente. No podían ofrecer el pan de su Dios si tenían algún
defecto físico. Así que ni el cojo, ni el manco, ni un tuerto o al que le faltara una mano, no podía ofrecer el pan de Dios. Hoy, hermanos, en el ministerio actual, si llegase a ver, hay casos de hermanos que han tenido o tienen esos problemas algunos. Uno tiene hasta muletas, otro perdió un brazo y sin embargo predican. Si estuviéramos bajo el sacerdocio arónico, pues ¿qué cree, hermano? Tiene usted muchas ganas, pero está incompleto. Le falta algo. Y físicamente usted no puede estar parado ahí, delante de Dios. Pero como esa parte ya no aplica, entonces hoy, hermanos, lo que hemos llegado a la conclusión es de que la bendición que Dios estableció en Números es bendición. Ahora, ¿qué es lo que hay en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, del 11 al 13? Vamos a ver, y es por eso también que al cuando analizamos la escritura desde el punto de vista literario, nos damos cuenta precisamente de la redacción y la forma de escribir de Pablo. Por eso es que la carta a los hebreos nos cuesta mucho trabajo a muchos de nosotros y a muchos incluso comentaristas adjudicarla directamente a Pablo, porque la forma en la que está escrita, la redacción y la estructura que tiene es muy diferente a cómo están todas las cartas paulinas. Romanos. Vamos a ver cómo inicia y cómo termina sus cartas Pablo. En el capítulo 1 a los Romanos dice, Pablo, capítulo 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cómo termina esta carta? Les dice así, versículo 23 y 24, saludaos, Gayo mi huésped y de toda la iglesia. Saludaos, Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Versículo 27. Al solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. ¿Cómo inicia la primera carta? Se vuelve a presentar él, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano. ¿Cómo termina? Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 21. La salutación de mí, Pablo, de mi mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Segunda carta a los Corintios 1:1, ¿cómo empieza? Igual, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya vimos cómo termina. Segunda carta a los Corintios 13:11 al 13, que es más completo. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Cómo termina su carta? Dice el versículo, capítulo 6, 17 y 18. De aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Efesios 1 vuelve a decir, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cómo termina? Capítulo 6, versículo 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. A los filipenses igual, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Cómo termina la carta a los filipenses? Versículo 4, 21 al 23.
Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y mayormente los que son de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. A los colosenses igual, vuelve a decirles: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Nos damos cuenta de cuál es el estilo literario de Pablo? ¿Cómo escribe? ¿Cómo termina? Colosenses 4:18. La salutación de mi mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. La primera carta a los tesalonicenses empieza igual, hablando de Pablo. ¿Y cómo termina? 5:26 al 28. Saludad a todos los hermanos en ósculo santo. Conjuros por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La segunda vuelve igual, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de tesalonicenses. Y aquí hay algo muy interesante que les dice. Capítulo 3, 16 al 18. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Salud de mi mano, Pablo. Y dice que es mi signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? En la primera carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, ahí es más directo, ya una persona. Pero Tomo le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea, él se presenta. Y nos damos cuenta, si leemos la carta a los hebreos, la carta a los hebreos nunca empieza con Pablo, apóstol de Jesucristo y nada, sino luego empieza Dios habiendo hablado en muchas maneras. Y cuando termina la carta a los hebreos, dice así, el capítulo 13 a los hebreos, lo único que sí, por esto entendemos que sí fue de Pablo, aunque al principio no se presenta, pero al final, ¿qué sucede? Dice Hebreos 13, y dice así desde el versículo 22, empero os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito en breve. Sabed que nuestro hermano Timoteo está suelto, con el cual, si viniere más presto, os iré a ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Por el final podemos deducir que la forma de escritura de quién es, de Pablo. Ahora, Pablo, siendo fariseo de fariseos, celoso de la ley, él iba a decirles, ¿qué creen? Que la bendición que está en Números ya no se va a ocupar, sino ahora se va a ocupar lo que va a ser mi saludo y mi bendición. Será un atrevimiento muy grande de Pablo el tratar de hacer eso. Porque el mismo Pablo reconoce al sumo sacerdote cuando lo increpan y cuando lo golpean. Dice Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo está ante el concilio y está discutiendo, dice así el capítulo 23 de Hechos. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. Y el príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca. Entonces Pablo le dijo, herirte a Dios, pared blanqueada, y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas herir. Y los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios maldices? Y Pablo dijo,
No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: al príncipe de tu pueblo, ¿qué? No maldecirás. O sea, Pablo conocía muy bien la ley de Dios. Y Pablo, cuando se defendió, lo hizo con causa, diciendo: ¿por qué me mandas a bofetear? ¿Y por qué lo haces infringiendo la ley? Dios te va a herir, pared blanqueada. Y entonces le dicen: ¿maldices al sumo sacerdote de Dios? Y entonces Pablo dice, no les dijo, pues aunque sea el sumo sacerdote, se lo merece. No, Pablo dijo, yo no sabía que era el sumo sacerdote, porque está escrito en la ley: al príncipe de tu pueblo no maldecirás. Así haga lo que haga y así esté mal, yo no puedo maldecirlo. Y entonces ya más adelante ya sabemos la historia de lo que hizo Pablo. Entonces Pablo, siendo él tan estricto, tan fariseo, tan judío, pero conociendo la voluntad de Dios, él no iba a tener el atrevimiento de decir: pues ¿qué creen? Ahora esto va a ser la bendición, y va a ser una bendición apostólica. De hecho, Pablo, si nos damos cuenta, al final de todas las cartas, ¿qué es lo que manda? Saludos. Saludaos los unos a los otros. En unas sí dice ósculo santo, en otras dice todos los santos os saludan, en otras dice la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros todos. En la segunda carta de los Corintios del 11, segunda carta de los Corintios 13, del 11 al 13, lo que podemos ver es que todo aquello que Pablo en diferentes cartas lo tiene de una manera, vamos a irlo separado, ahí como que se integra. Dice: la gracia de Dios, el amor de Dios, la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Y realmente algunos hermanos pueden decir: ¿pero eso no es una bendición? Si hablamos de la palabra bendición, ¿qué es la palabra bendición? Viene del latín bendecire, bien decir. Lo que Pablo al fin de cuentas hace, pues sí lo dice bien. Está hablando bien. Está deseando que todos los hermanos se saluden con beso santo, que todos los hermanos estén bien, que la gracia del Señor Jesucristo sea con ellos, que la participación del Espíritu Santo también sea con ellos, y que el amor de Dios también sea con ellos. Pero no está pidiendo una bendición como tal. Entonces, sí se tuvo que estudiar en un concilio y se dijo: pues hermanos, la verdad es que la que es bendición, bendición, tal cual, y como Dios la orden, es lo de Números. Lo de Corintios es un saludo, es un buen deseo, pero no es la bendición como tal que debemos ocupar o utilizar para despedir al pueblo al finalizar los cultos. Y por eso, hermanos, hasta el día de hoy, cada vez que ustedes lleguen a ver un culto, ahora, para ir ya finalizando y cerrando la idea, la discusión al final fue, bueno, se tiene que recibir de rodillas o de pie. Y se decía que porque estando de rodillas había mayor reverencia. El diccionario me dice así: reverencia, respeto o veneración que tiene alguien a otra persona, inclinación del cuerpo en señal de respeto o veneración, tratamiento que se da a los religiosos condecorados o de cierta dignidad. Esto es lo que el diccionario me dice respecto a la reverencia. ¿Qué dice Dios también respecto a la reverencia? Dice el libro de Levítico. Levítico 19:30. Mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo, Jehová. Y algunos dirán: hermano, esto no es el santuario. Esto es una casa de oración. Casa de oración, templo, santuario son sinónimos para adorar a Dios, porque Cristo, cuando saca y trastorna a los vendedores en el templo, utiliza lo que dice el profeta Jeremías: mi casa, casa de oración, será llamada por todos los pueblos, y ustedes ¿qué la han hecho? Cueva de ladrones. Entonces, hablar de santuario, templo,
casa de oración es un sinónimo. Y a fin de cuentas aquí dice, mi santuario tendréis ¿qué? En reverencia. ¿Cómo debe de haber reverencia en la casa de Dios? Eso ya sería otro tema, porque hay muchas situaciones y muchas discusiones y luego decimos, pues ahora están las nuevas generaciones contra la vieja guardia, que sí, que no, hasta dónde sí, hasta dónde no, pero obviamente decimos, pues hermanos, si la Biblia dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante del ¿qué? Toda la tierra. Yo lo veo, termina el sábado, termina el culto, y no nada más hablo de aquí, Churubusco, de muchas localidades, termina el culto y hagan de cuenta que es una romería. Y hay hermanos que se quieren ungir, hay hermanos que vienen hacia el ministro, hermano, ¿me puede ungir? Sí, hermano, pero el ruido que hay en la iglesia es más grande que la oración que hace el hermano para ungir al enfermo. ¿Dónde está la reverencia? El culto ya terminó, pero el lugar donde estamos, pues si quieres platicar, hermano, y tienes ganas de conversar, allá afuera. Pero debes de dejar que, si el ministro va a ungir, hermanos, tiene que haber ¿qué? Silencio. Para que el hermano que se va a ungir también escuche esa oración. Y todavía a veces sí hasta tienen que decirles, hermanos, por favor, están ungiendo. Y hasta todos volteamos, sí. Entonces, hablar de la reverencia, hermanos, sí es un tema muy, muy especial, porque a veces lo perdemos. Entonces, se decía, es que si tú te hincas y recibes la bendición, vas a tener más reverencia. Y hablando de respeto, porque dice que es respeto, la reverencia es un respeto o veneración hacia algo o hacia alguien, el diccionario me dice respeto y utiliza el mismo término, como que lo regresa. Veneración, acatamiento que se hace a alguien. Por ejemplo, dice a nuestros padres los teníamos que respetar. Decía Pablo, teníamos por castigadores a nuestros padres y los que los reverenciábamos. Hoy en día, dicen los padres modernos, ay hijo, ¿por qué me gritas? ¿Por qué me hablas fuerte? ¿Qué hice yo para que tú me hables así? No, los padres de antes le levantábamos la voz y ya teníamos los dientes ahí en el piso. Así. Hoy, no, la reverencia, el respeto no debe de cambiar. Y en la casa de oración debe ser exactamente lo mismo. Entonces, miramiento o consideración, cosa que se tiene de prevención, miedo, recelo. También en masculino, en término germánico, se hablaba de la espada. Hay que tenerle respeto a la espada. Pues sí, tenle respeto a la muerte, dice, no andes retando a la muerte. ¿Sí? O sea, piénsale. Entonces, hermanos, en ese concilio se dijo, es que, hermanos, realmente el que la iglesia esté de rodillas o no implica que eso tenga mayor reverencia para recibir la bendición, aunque también esté de pie. Y en esa época, cuando fue ese concilio, pues no había el aparatito que hoy a todo mundo nos distrae. Porque el hermano va a leer la bendición y no falta quien ya está viendo ahí el celular. ¿Dónde está la reverencia? Ya. La reverencia no implica la postura si estoy sentadito, de pie o hincado para recibir la bendición de Dios. La reverencia está en que pongo todos mis sentidos y estoy atento a lo que se va a hacer y se va a decir. Porque además yo quiero que esa bendición, pues sí la tenga. Hasta hay hermanos, yo me acuerdo que en algunas localidades también llegaban a cantar ese canto, ese estribillo que decía, Jacob luchó por el ángel, por una bendición, ¿sí? Jacob luchó por el ángel, dice, por una bendición. Dice, yo la vine a buscar y sin ella no me voy.
Bueno, pues si van a dar la bendición de Dios, no la del ministro, el diácono, la ayuda, si no es la de Dios y la vine a buscar, mínimo que tengo que hacer, pues estar al pendiente. Y si estoy de pie, no pasa nada. Pero lo que importa es que el hermano, al escuchar la bendición, como dice Esdras, dice que cuando Esdras y Nehemías estaban todos, y allá Nehemías, en el capítulo 8, dice que estaba el púlpito y leían la ley. ¿Qué hizo el pueblo? Dice que los oídos de todos ellos estaban, ¿qué? Atentos. No se querían perder absolutamente nada de lo que la ley de Dios enseñaba. Igual, hermanos, si vamos a escuchar la bendición de Dios, creo que lo importante es eso. No perdernos por ningún momento también esa bendición. Porque lo dice Números, que ya lo dice Proverbios. La bendición de Jehová enriquece, no añade tristeza en ello. Y por eso, hermanos, a veces sí es importante también conocer y saber las bases de nuestra doctrina y por qué lo enseñamos, por qué lo defendemos. No es nada más porque, pues por años se ha sabido. Y a veces las nuevas generaciones de los obreros, pues como ya estamos mecanizados y familiarizados con todo el culto, pues nunca nos ponemos o nos hacemos la pregunta, oiga hermano, ¿y desde cuándo se tiene esta forma de hacer el culto y de llevar a cabo esto? ¿Desde cuándo se hace? Pues porque tuvimos concilios donde llegamos a estos estudios. Bien, hermanos, pues este ha sido todo lo referente a la bendición de Números. Espero que salgamos con mayor conocimiento, sobre todo porque son concilios desde 1976. Para el 2023, ¿cuántos años son? 24 más 23, 47, ¿no? Son 24 para el 2000, 76 más 24, 2000, más 23, 47, de casi medio siglo tiene todo esto. Y a veces, pues, no nos preguntamos el por qué lo tenemos. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.